voy a grabar la clase. Y no sé si esta parte de los antisépticos, desinfectantes y detergentes lo habrán visto en alguna asignatura. Tendrían que haberlo visto en fundamentos de enfermería. Y si no, en médico quirúrgico puede ser, no sé. Pero tendrían que haberlo visto ya. De todas maneras, vamos a hablar y vamos a responder las dudas en relación a los antisépticos, los desinfectantes y los métodos de esterilización, que en realidad los métodos de esterilización ya vimos algo en respecto a eso, pero me interesan los antisépticos, los desinfectantes y los detergentes. ¿Ya? ¿A quién tengo? A la Fernanda, a la Javiera, a la Mónica, a la Paulina. Había entrado la Geraldine, no sé qué le pasó, se le desconectó, parece. Ya, vamos a partir entonces. Vamos a revisar cuáles son las características de un antiséptico y un desinfectante ideal. ¿Ya? Para que este tipo de químicos sean adecuados para el uso que le vamos a dar, tiene que tener algunas características. Y lo primero es que sea de toxicidad selectiva. Sobre todo si es un antiséptico, que es aquel que se usa en la piel o en las personas, ¿ya? Tenemos que tener un antiséptico que no sea tóxico para nosotros, pero que sí sea tóxico para lo que queremos desinfectar de alguna manera. Ya sea para los microorganismos, para las bacterias, para los virus. Tienen que tener una potencia elevada, o sea que realmente valga la pena utilizar un antiséptico o un desinfectante. Tenga alta estabilidad, que el químico, como viene, digamos, tenga, ¿no es cierto?, una estabilidad que me permita guardarlo, utilizarlo de alguna manera, que sea de amplio espectro para que lo pueda utilizar en distintas situaciones, ¿no es cierto?, y que me dé, digamos, el mejor rendimiento, ¿ya?, para poder manejarme con pocas dosis de antiséptico y desinfectante, que sea de acción rápida, porque si no tendríamos que estar esterilizando todo y no es la idea, y que además tenga un bajo costo. Algunos factores que afectan la actividad de los antisépticos y los desinfectantes, y antes de partir con eso, les voy a aclarar al tiro 3 conceptos. El antiséptico se utiliza, ¿no es cierto?, en la piel, ¿ya? O sea, elimina o disminuye la carga de microbios en la piel, ¿ya? O en seres vivos, ¿de acuerdo? Ese es el antiséptico. El desinfectante, uy, no sé si se ve bien, pero el desinfectante, en cambio, lo que hace es que se usa en superficies inanimadas, ¿ya? Por lo tanto, lo que queremos hacer es eliminar o disminuir la carga de microbios en la piel, en superficies inanimadas. Ahora, para que este desinfectante o este antiséptico me sirvan, ¿ya? Antes de utilizar un antiséptico o un desinfectante, yo tengo que usar un detergente. Y el detergente, que lo pueden encontrar como tensioactivo, es un elemento, ¿no es cierto?, que nos permite limpiar las superficies, cualquiera que sean, ¿ya?, a través del rastre mecánico y a través también de la función de tensioactivo, que tiene que ver con la eliminación de la cápsula grasa, ¿ya? Y su capacidad tensioactiva.
Entonces, la función del detergente, que lo vamos a aplicar tanto ¿cómo se llama esto? En superficies vivas o superficies inanimadas, ¿ya? Va a tener esa función de eliminar esa capa lipídica que tiene el microorganismo a su alrededor. En algunos casos va a eliminar el microorganismo, ya con el detergente se eliminan, y nos va a permitir preparar esa superficie, ya sea viva o inanimada, para usar el antiséptico o el desinfectante, ¿ya? Entonces, sumamente importante esta diferencia que yo estoy haciendo en que el antiséptico es para los seres vivos y el desinfectante es para las superficies inanimadas, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tener uno solo, que es son dos en realidad, pero son menos los que se van, digamos, se utilizan en lo que es clínico. Ya el agua oxigenada ya prácticamente no se utiliza, pero los únicos dos que cumplen con las dos funciones, antiséptico y desinfectante, o sea, se pueden usar en desinfectante, se pueden usar en superficies vivas e inanimadas, son, y esto para que les quede claro, el alcohol, ¿ya? Y el agua oxigenada. ¿De acuerdo? Entendiendo esta primera parte, chiquillos, podemos entender que para poder hacer limpieza adecuada, estamos pensando en infecciones asociadas a la atención de salud, para poder hacer limpieza adecuada de superficies o de pacientes o de lo que sea, tenemos que hacer este paso primero. Primero se lava con detergente, ¿no es cierto? Que es sería el paso número 1, que lo voy a poner acá con color azul oscuro, no, rojo, ¿ya? Le vamos a poner que el paso número 1 es el detergente, ¿ya? El paso número 2 vendría siendo la aplicación del antiséptico o el desinfectante. ¿De acuerdo? Por eso que nosotros cuando nos lavamos las manos con estos jabones, incluso puede ser jabón de tocador, ya cualquiera, digamos un jabón el que usamos en el baño, estamos eliminando la primera capa del coronavirus, en el caso del coronavirus, porque tiene una capa, una corona lipídica que lo cubre, una cápsula, y que se va a eliminar por efecto de los tensioactivos que rompen esa capa lipídica, ¿no es cierto?, de ese microorganismo, y va a permitir que por arrastre este elemento sea eliminado de nuestra superficie de las manos. Si queremos eliminar el coronavirus, por ejemplo, desde la ropa, con el solo hecho de usar detergente, ¿ya? Vamos a tener que, estamos ya eliminando en el caso del coronavirus, pero en otros casos tendremos que utilizar detergente y a lo mejor algún otro antiséptico o algún otro desinfectante en el caso de la ropa para poder, ¿no es cierto?, eliminar efectivamente los microorganismos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta primera parte, que es lo que yo les acabo de contar acá, que no sé si se alcanza a leer muy bien, es clave para que ustedes puedan entender lo que viene a continuación. Y una vez que entendemos que primero tenemos que usar un detergente, que puede ser un detergente, por ejemplo, un lavaloza o un detergente para lavarse las manos, que puede ser un jabón, ¿no es cierto? O un detergente para lavar la ropa, o un limpiador de piso que también tiene efecto detergente o tensioactivo, ¿ya? Si ustedes miran la etiqueta de los distintos elementos, se van a dar cuenta que dicen en alguna parte tensioactivo, ¿ya? Por lo tanto, está haciendo este primer efecto, que es eliminar la capa grasa o la capa lipídica que tienen algunos microorganismos. Y una vez que nosotros hicimos eso, podemos, en este caso, utilizar un antiséptico en caso de la piel, que podría ser un alcohol o un alcohol gel, ¿no es cierto? Y en el caso del desinfectante, que pudiera ser, por ejemplo, un cloro, un amonio cuaternario o algún otro elemento, ¿no es cierto?, que nos permita desinfectar superficies inanimadas.
¿De acuerdo? ¿Dudas con esta primera parte, chiquillos? Hablen ahora o callen para siempre, porque esta clase es para que ustedes puedan preguntar. Yo les voy a mandar algún material que tengo por ahí de algunas normas que hice en algún momento de mi vida y algunas otras cosas que están, digamos, del ministerio para que ustedes lo lean con mayor propiedad, pero lo que me importa en este momento es que ustedes tengan claros los conceptos, ¿ya? Donde de alguna manera ustedes van a poder entender después cómo, digamos, utilizar una cosa cuando utilizar la otra. ¿De acuerdo? Ahora, para que los antisépticos y los desinfectantes funcionen y funcionen de manera correcta, tenemos que tener algunas características presentes. ¿Cuáles son estas características? El tipo de químico y la concentración del agente, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a usar cloro, ese cloro que compramos en el supermercado, ¿no es cierto?, viene concentrado. Por lo tanto, ese cloro yo lo voy a tener que diluir, pero si yo me paso en la dilución y me queda más diluido de lo que debiera quedar, lo más probable es que cuando yo lo use no me va a producir el efecto correcto. El periodo de contacto con las superficies, y aquí esto es súper importante, cuando el cloro está diluido, por ejemplo, voy a hablar del cloro, que es lo que más ustedes han visto y conocen, yo no necesito limpiar el cloro de la superficie después porque ya está diluido y está para ser utilizado de esa manera. A diferencia de cuando yo uso el clorogel, por ejemplo, que tiene un medio en gel que permite que se adhiera de mejor manera a la superficie y que se utiliza básicamente para una desinfección de alto nivel, que no es lo mismo que una desinfección normal, ¿ya? Yo en ese caso sí lo voy a aplicar, ¿no es cierto? Así concentrado como está, ese cloro viene listo para usar, pero se usa muy poco y se va a dejar un periodo de tiempo para que ese elemento pueda hacer su efecto, ¿ya? Lo mismo ocurre con algunos otros desinfectantes que vamos a conocer más adelante y que ustedes también los van a conocer cuando trabajen en los hospitales. Algunas otras condiciones físicas que nos van a ayudar a que esto funcione mejor pueden ser el pH y la temperatura. ¿Ya? Generalmente las altas temperaturas o a mayores temperaturas los elementos, los desinfectantes sobre todo funcionan de mejor manera. Por eso que cuando ustedes lavan la loza, ¿no es cierto?, prefieren utilizar el agua caliente. ¿Ya? La presencia de material orgánico también es importante saber si esa superficie que nosotros queremos desinfectar tiene material orgánico y por eso que primero se usa el detergente. El detergente lo que hace es eliminar todo resto de material orgánico y preparar esa superficie para poder aplicar el desinfectante que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Por eso que es importante también en el caso de las heridas utilizar un agente que sea neutro, como un suero fisiológico, y hacer una limpieza por arrastre, ¿ya? Para poder después desinfectar si es que así fuera necesario, ¿ya? O aseptizar. ¿De acuerdo? Y lo otro que también tenemos que tener presente son las características de los microorganismos, ¿ya? Y en este caso, si es que tienen alguna capa externa que los protege o no, si tiene, por ejemplo, cuál es su forma de vida, ¿ya? Y cuáles son las sustancias que le van a afectar su crecimiento o su desarrollo y con qué sustancias los podemos eliminar. Si nosotros sabemos todas estas situaciones que están acá, no debiéramos tener grandes problemas para escoger el antiséptico o el desinfectante correcto. Ahora, de acuerdo al nivel y el espectro antimicrobiano que tenga ese antiséptico o ese desinfectante, vamos a hablar de una desinfección de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. ¿Ya? La desinfección de bajo nivel es la que nosotros hacemos habitualmente en nuestras casas,
donde vamos a aplicar, ¿no es cierto?, una sustancia desinfectante, que no necesariamente lo vamos a hacer con el tiempo que se necesita, no lo vamos a dejar reposar, ni lo vamos a sacar después, porque si no nos volveríamos locos, pero básicamente lo que nosotros queremos es eliminar la gran cantidad de carga microbiana que podamos tener en nuestros hogares. Las desinfecciones de nivel intermedio, ¿ya? Tienen que ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una consulta dental, por ejemplo, y tenemos instrumental que lo desinfectamos con alcohol al 70% o con un mechero, ¿no es cierto? Y ahí estamos eliminando microorganismos de nivel intermedio, ¿ya? O sea, no estamos haciendo una esterilización, sino que estamos eliminando más cantidad de microorganismos si es que lo hiciéramos con una desinfección de nivel bajo. Cuando hablamos de alto nivel de desinfección, estamos hablando de lo que se llama la DAN. Y la DAN es una forma de esterilizar en frío, ¿ya? O digamos, de hacer una desinfección. De hecho, este es el acrónimo para desinfección de alto nivel, y que se usa con algunos elementos invasivos, ¿ya? Que por su complejidad o por su diseño o por su, digamos, su confección, los materiales con los que está confeccionado, no se pueden esterilizar por otro medio. Por ejemplo, los endoscopios, las ópticas de los endoscopios o de los fibrobroncoscopios o de cualquier, digamos, toracoscopio o cualquier cosa que tenga lentes ópticos, se utiliza desinfección de alto nivel. ¿Por qué no lo podemos meter a esterilizar? Porque si lo metemos al calor, los lentes se van a quebrar o digamos, la cobertura, ¿no es cierto?, del fibroscopio se va a deteriorar. Y en ese caso utilizamos desinfección de alto nivel. Y hay elementos químicos y hay un proceso determinado, ¿no es cierto?, que primero se lava el equipo con un detergente enzimático, ¿no es cierto?, y es enzimático porque además esa enzima me va a poder eliminar a nivel microscópico cualquier resto de residuo orgánico que tenga. Y después se pasa a unas tinajas, ¿no es cierto?, y se deja reposando bajo un líquido que es un desinfectante de alto nivel. ¿Ya? Y de estos desinfectantes de alto nivel hay de distintos tipos, y si ustedes quieren, se los voy a mandar, digamos, para que ustedes lean, les voy a buscar la norma de asepsia y antisepsia y desinfección para que ustedes lo puedan revisar por ustedes mismos. Pero básicamente el concepto de DAN o de desinfección de alto nivel es aquel que se utiliza en aquellos instrumentales o que por su confección o por su configuración no pueden ser esterilizados por otro medio, ¿ya? Y la idea de eso, entonces, es disminuir la carga microbiana, ojalá al máximo, ¿no es cierto?, de estos elementos. Dentro de los antisépticos que vamos a utilizar, como yo les explicaba, en la piel o en materia viva, ¿no es cierto?, en la piel, en el cuero cabelludo o en los animales, ¿no es cierto?, vamos a tener el agua oxigenada, el alcohol gel o, por ejemplo, este que es el antiséptico bucal, que es de clorexidina, ¿ya? La clorexidina es un muy buen antiséptico y de hecho tiene un efecto bastante prolongado en el tiempo. ¿Ya? Aquí está el alcohol gel, aquí también faltaría el alcohol. Pero todo lo que se utilice en piel o en mucosas va a ser considerado un antiséptico. El alcohol, como yo les decía, también está considerado un desinfectante importante, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se utiliza en altos grados, ¿ya? O el alcohol etílico, por ejemplo, pero básicamente vamos a tener que el alcohol también corresponde a un antiséptico. Si vemos acá al lado tenemos los amonios cuaternarios, ¿ya? Y vamos a tener el cloruro de benzalconio y el cloruro de cetilpiridino, que son dos elementos que se usan muy poco, básicamente en curación avanzada, pero también lo vamos a tener como antisépticos,
¿Ya? Ahora, el amonio cuaternario, ojo que aquí está mal puesto porque es un desinfectante y no lo podemos utilizar, digamos, en la piel. La clorexidina que yo les contaba, que puede venir en distintos formatos, jabón, solución, eh, espumante, puede venir concentrada para desinfectar superficies también la clorexidina, ¿ya? O colutorios, por ejemplo, acá también va a ser un antiséptico y un desinfectante, al igual que el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que prácticamente ya no se usa en lo que es la clínica porque elimina todo lo que es la materia orgánica, ¿ya? Por un efecto físico. El yodo o la tintura de yodo o el yodo blanco, que este es más antiguo todavía, básicamente la tintura de yodo también es un desinfectante y un antiséptico, pero la tintura de yodo, el problema que tiene es que se va a contaminar muy fácil y por eso básicamente ya no se utiliza y además que dependiendo de la concentración en que se utilice el yodo, ¿ya? Puede producir efectos alérgicos o puede llegar a producir quemaduras, ¿ya? El yodo blanco es más complejo de utilizar porque como no tiene color, por eso que este se hace tintura para saber dónde uno pintó. El yodo blanco, en cambio, se utiliza para otro tipo de elementos, digamos, como se usa para limpiar o se usa para otro tipo de cosas, pero básicamente también tiene harto riesgo de utilizar porque uno no sabe cuánto es lo que está utilizando o dónde pasó y produce el mismo efecto de quemadura. Dentro de los desinfectantes o la desinfección, que era un poco lo que yo les explicaba, vamos a denominar desinfección a un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, tales como bacterias, virus y protozoos. ¿Ya? Ahora, los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos. Algunos de los compuestos fenólicos pueden actuar también como antisépticos, que era lo que yo les decía, principalmente los alcoholes, la clorexidina, el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente los desinfectantes o la desinfección lo vamos a utilizar en superficies inanimadas. Como dice acá, claramente, los desinfectantes se aplican sobre objetos inanimados como instrumentos y superficies para tratar y prevenir las infecciones. Y los desinfectantes químicos del agua más habituales que nosotros vamos a utilizar van a ser el cloro, las cloraminas o el ozono. Y la desinfección del agua también puede ser física, utilizando algunos métodos como la filtración, la ebullición y la irradiación ultravioleta. Acuérdense que la desinfección no solo puede ser química, sino que también puede ser de carácter físico, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? En términos de cuando uno hierve el agua, claramente uno baja la carga microbiana por un medio físico, ¿ya? Si hay una irradiación, como la radiación solar, también va a producir el mismo efecto y también la irradiación a nivel, ¿cómo se llama esto? Bien digo, de radioactividad, ¿ya? Cuando hay elementos que se exponen a radiación para desinfectar. Aquí tenemos la gran mayoría de elementos o productos de limpieza y desinfección que habitualmente tenemos en las casas y que la gran mayoría son desinfectantes y hay que fijarse muy bien en las etiquetas para saber si son detergentes también. ¿Ya? Todos estos Lysol para el piso, o ¿cómo se llama esto? BIM para el piso, o estas cosas de limpiapisos en general, son detergentes desinfectantes. ¿Ya? Por eso que es súper importante que lean bien las etiquetas porque a lo mejor están usando más de un producto para lo mismo. Y acá tenemos el método de desinfección química, o sea, física, perdón, que es el filtrado, donde en este caso hay un filtro que es externo a la llave del agua y que es un filtro de carbón activado aparentemente y que básicamente filtra el agua y por un método físico también va a traer todas las impurezas, puede ser de carbón, puede ser de cerámica o puede ser de malla microscópica. Para la desinfección existen 4 tipos,
como yo les explicaba, la esterilización química, ¿no es cierto?, que se eliminan microorganismos y esporas por hasta 3 a 12 horas. La desinfección de alto nivel, que ya se las expliqué un poco, que tiene que ver con la eliminación de microorganismos, pero no todas las esporas, y es por menos tiempo de exposición prolongada. La desinfección de nivel intermedio, que elimina micobacterias, bacterias vegetativas, virus y hongos. Y la desinfección de bajo nivel, donde básicamente se matan las bacterias, virus, por un tiempo de 10 minutos de exposición. ¿Ya? O sea, básicamente la esterilización, si nosotros queremos esterilizar un lugar, ¿ya? Tenemos que utilizar químicos por un rango entre 3 a 12 horas, tenemos que dejarlos actuar para que efectivamente ocurra una esterilización química, ¿ya? O nos tenemos que ayudar por otros medios físicos, por ejemplo el calor o la presión, para que realmente se produzca la esterilización. Y la esterilización habla de microorganismos de todos los tipos y hasta esporas. En cambio, la desinfección de alto nivel, hablamos solo de microorganismos, pero no de esporas, ¿ya? Y el tiempo de exposición generalmente son 3 a 4 horas. Y la desinfección de nivel intermedio son casi todas las virus, bacterias y hongos, pero no las esporas. Y la desinfección de bajo nivel es la que menos efectividad va a tener. ¿Ya? Y aquí ustedes ven algunas situaciones, ¿no es cierto?, donde se utilizan los micropulverizadores, que son estos elementos que tienen acá estos personajes, para lo cual se tienen que preparar y tienen que utilizar mascarillas con un filtrado, ¿no es cierto?, un FFP2 3.5 o mayor, que habla de el tamaño de la partícula que van a filtrar, ¿ya? O, ¿no es cierto?, algún filtro activo que generalmente tiene que ver con carbón activado, más un filtro FFP 2.5 o 3.5, ¿ya? La protección de las mascarillas la pueden revisar en internet. Yo tenía una infografía por ahí, pero no sé qué la hice, pero no la encontré ahora. Pero básicamente lo que están haciendo estos caballeros es una desinfección de alto nivel o una esterilización química con químicos altamente fuertes, ¿no es cierto? Y que tienen que realizarse en lugares cerrados, sin personal, y donde además van a tener que dejar actuar, ¿no es cierto?, esos químicos, generalmente por toda la noche, se deja hasta el otro día, ¿ya? Dentro de los tipos de desinfectantes vamos a tener diversos componentes que forman un desinfectante. Y dentro de ellos, de acuerdo a su origen químico, vamos a tener los alcoholes, el cloro, el formaldehído, el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, los compuestos fenólicos y los yodóforos, ¿ya? Ahora, para que sea un buen desinfectante, tiene que tener un alto poder bactericida, un amplio espectro, que sea estable, ¿no es cierto? Un periodo activo de 3 a 6 meses de vigencia, o sea, que no se contamine fácilmente, sea homogéneo, que sean solubles en agua, que sean solubles en grasas, compatibles en jabón y con ceras. ¿Ya? O sea, para que podamos realmente hacer una buena desinfección, tiene que ser compatible con algún jabón o en su defecto con ceras. Y ahí es donde aparecen estos productos mixtos, que son el jabón desinfectante o la cera desinfectante, etcétera, etcétera. Dentro de los métodos de esterilización, esto algo ya conversamos, vamos a tener que comprenden todos los procedimientos físicos, mecánicos y químicos que se emplean para destruir gérmenes y patógenos. A través de esta, los materiales quirúrgicos y la piel del enfermo alcanzan un estado de desinfección que evita la contaminación. Y vamos a tener los métodos químicos, físicos y térmicos. Y aquí nuevamente tenemos, esta es una central de esterilización, esto es plantas de óxido de etileno que tienen estos hornos gigantescos, ¿no es cierto?, donde vamos a poder ir esterilizando grandes cantidades de material, ¿ya? O tenemos este, por ejemplo, que es no alcanzo a leer lo que dice ahí, pero que es un desinfectante de ser de alto nivel que se utiliza para las superficies. Dentro de los métodos químicos vamos a tener
aquellos que involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos, tales como el óxido de etileno, el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Recuerden que todas estas sustancias químicas son inflamables, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el uso de estas. Y utilizamos métodos como alcoholes, etanol, alcohol isopropílico, aldehídos, formol, glutaraldehído, fenoles, peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y ahí ustedes ven todo lo que ustedes pudieran eventualmente, ¿no es cierto?, como químicos, y esta es una cámara de óxido de etileno o un esterilizador de óxido de etileno que no solo juega con el químico propiamente tal, sino que también con altas presiones. Dentro de los métodos físicos vamos a tener aquellos que no involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos, sino que procedimientos físicos como las radiaciones ionizantes, el calor o la filtración de soluciones. Y el método más utilizado en esta categoría es el calor, ya que este mata microorganismos que desnaturalizan las enzimas. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el calor húmedo en autoclave de vapor, el calor seco, ¿ya? En la flama indirecta, la incineración, el aire caliente, la pasteurización en los líquidos, sobre todo la ebullición, el vapor y la tindalización, que se utiliza un método químico, o sea, método de carácter físico, ¿ya? Um, ya, sigamos. Acá tenemos un autoclave, ¿no es cierto?, que juega básicamente con vapor y el calor seco, que era el pupinel, que ya prácticamente no se utiliza por el riesgo de inflamación de los elementos que se introducían, pero se sigue utilizando el autoclave. Y hay autoclaves chiquititos, autoclaves grandes, como este de acá abajo, ya que es un autoclave grande, esta es una central, este parece que es un óxido de etileno, no es un autoclave, pero básicamente son hornos de distintos tamaños y de acuerdo a los requerimientos que tenga el centro. Dentro de los métodos térmicos, se suelen englobar todos los procedimientos que tienen entre sus fines la destrucción de los microorganismos por el calor, ¿ya? Básicamente se usan en las producciones de leche, estos son lecheras, ¿ya? Y aquí se pasteuriza la leche, estas son lecheros grandes donde se calienta la leche para desnaturalizar algunas proteínas, ¿no es cierto? Pero básicamente tiene que ver con el tiempo que van a mantener las altas temperaturas eh, sometidos esos líquidos. Básicamente, el objetivo principal es la variación de la propiedad física del líquido del que estamos hablando. Por eso es que cuando ustedes compran leche pasteurizada, ¿ya? Es muy distinta a los que han tomado leche de campo, ¿no es cierto?, a la leche que usted compra en el campo. Se siente hasta como más líquida, ¿no es cierto?, porque efectivamente lo que ocurre es que se desnaturalizan algunas proteínas. Y con esto creo que terminamos esta parte de algunos métodos de esterilización. Quiero saber si tienen dudas hasta aquí, chiquillos.